Sí. Bienvenidos a todos a este seminario de los viernes del Laboratorio de Radiología y Fenómenos de Transporte aquí en la FES Zaragoza, en la UMIES. Todos los viernes están invitados a los seminarios. En esta ocasión pues va a presentar Daniel lo que está trabajando en su tesis de licenciatura y pues me parece que como su asesor es el doctor Edson, le voy a dejar la palabra para que él lo presente. Y bienvenidos a todos. Y gracias por su participación. Bueno, sí, nada más una aclaración. Muchas gracias. Buenos días a todos. El director de esta tesis es Ricardo Mendoza Vizcaya. Yo soy coasesor junto con el doctor Fausto Calderas García. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer aquí, pues, lo presento a nombre de Ricardo, pero pues básicamente es el estudio radiológico de un fluido de sangre, obtención de factores de fricción asociados al pulso, al flujo pulsátil. Y vamos a probarlo en condiciones de sangre con hipercolesterolemia, que es un trabajo, aunque se repite mucho, pero fue un trabajo de 5 años que se hizo sobre sangre que tiene contenido de colesterol medio, bajo y alto. Lo que nos va a presentar su compañero Serrano Martínez Daniel, que fue mi estudiante de transferencia de masa, es básicamente los factores de fricción, que los estudió también Irma, factores de fricción con varias ecuaciones constitutivas, y una de las aplicaciones de esto es en fluidos no newtonianos. La cuestión que va a incorporar este Daniel como aplicación es una metodología para encontrar un esquema que nos permita calcular el factor de fricción de un fluido donde su viscosidad no es constante. Y una aplicación a esto sería cuando se introduce deliberadamente un gradiente de presión que oscila con el tiempo, puede ser oscilatorio. Vamos a ver cómo afecta eso al flujo y por ende al factor de fricción. Al final, su compañero nos va a presentar una perspectiva en qué va del trabajo y a lo que se compromete más adelante para terminar bien esta parte. Le damos las gracias y pues bienvenido Daniel, aunque sea en esta manera virtual, un abrazo y pues muchas gracias a todos los profesores, a los alumnos y a la gente externa que viene de industrias como Irma, que nos está haciendo el favor de estar por acá, y a todos los demás. Muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias, Muchas Daniel. Gracias. Pues sí, como bien ya comentaba el doctor Emilio, estoy trabajando en mi tesis, en esta etapa en la que estoy ya a punto de generar gráficas por medio de simulación del software Wolfram Matemática. Entonces, deseando que todos mantengan buena salud y se encuentren muy bien, pues vamos a entrar en materia. A ver, ok. ¿Ya cambió para ustedes una pregunta? Ya. Perfecto, Ah, perfecto. Sí, ya está. Ok, muy bien. Gracias. Bueno, pues a grandes rasgos la estructura de mi trabajo es la siguiente. Empezamos con una pequeña introducción, definimos objetivos generales y objetivos particulares. Asimismo hacemos alusión al análisis de fluido newtoniano, pero como este análisis se hace en los libros de texto de fenómenos de transporte, en esta oportunidad solo vamos a hablar de la condición con deslizamiento, que es parte fundamental de este trabajo. Después hablaremos un poco del análisis no newtoniano y sus particularidades con las ecuaciones que aquí presentamos. Después hablaremos del por qué se prefiere escalar las ecuaciones en un análisis de este tipo. Y finalmente, yo me encuentro ahora en esta parte entre 4 y 5. Estoy por iniciar la programación en Wolfram Matemática, ya generé los perfiles, entonces veríamos cómo sería esa aplicación a los fluidos biológicos, en este caso la sangre, y pues unas pequeñas conclusiones hasta ahora y el trabajo futuro. Entonces, el objetivo general de este trabajo es realizar un estudio radiológico, como ya había comentado el doctor Edson. Este fluido es sangre y fluye por un capilar que al final de cuentas es un estudio clásico, pero vamos a meter ciertas condiciones diferentes que lo hacen de alguna manera relevante. ¿Okay? Entonces, el fin de todo este estudio radiológico es desarrollar una metodología que nos permita a nosotros calcular los factores de fricción asociados al flujo pulsátil.
Como objetivos particulares, entonces, vamos a estudiar el flujo sanguíneo por medio de 4 ecuaciones constitutivas. Esta es la ley de potencia, Ellis, Reiner-Filipov y Fantin-Tanner. Entonces estaremos analizando viscosidades a bajo corte, por ahí viscoelástico con Fantin-Tanner, y Reiner-Filipov, que toma en cuenta viscosidades a bajo y alto corte. Y vamos a obtener los perfiles de velocidad, flujo volumétrico, flujo másico, y a partir de este análisis entonces ya encontraremos el factor de fricción de Darcy para finalmente hacer la simulación computacionalmente por medio del software Wolfram Mathematica. Entonces, ya habíamos comentado, este trabajo no es nuevo al 100%, de hecho, aquí presento 3 papers, 3 artículos que hablan del flujo sanguíneo por un capilar. En un momento vamos a definir qué es lo que hace relevante a este trabajo. Sin embargo, sí me gustaría hablar un poquito de estos 3 papers porque son los que yo considero más importantes para abordar este tema. En el 2013, el doctor Leonardo Moreno y el doctor Fausto Calderas generaron este artículo llamado La sangre humana desde un punto de vista de la radiología. Y ahí se define muy bien, de una manera muy entendible, cómo es que la radiología aborda a este fluido biológico de la sangre y que esta rama que estudia la sangre desde el punto de vista de la radiología se denomina hemorreología. Para el año 2018, Sung Kyung Kim, un investigador coreano también de fluidos, genera un artículo que aborda un método para encontrar caudales, perfiles de velocidad a base de la ecuación del caudal, que hace mucho más sencillo este análisis, y también es muy interesante, por si lo quieren checar, también fue parte importante de mi trabajo. Finalmente, el más reciente, que también tiene mucho que ver con este trabajo, es el artículo generado por el doctor Emilio Herrera Valencia y el doctor Calderas García, en donde ellos inducen el flujo pulsátil o la perturbación pulsátil a fluidos estructurados. Este artículo es muy interesante también, me fue de mucha ayuda. Entonces, estamos hablando de que ya este tema se ha visto desde diferentes puntos de vista. Entonces, ¿por qué va a ser diferente? Bueno, la primera condición es que la sangre que vamos a tomar nosotros para alimentar nuestras ecuaciones o a la sangre que se le van a hacer las pruebas radiológicas van a ser de pacientes con hipercolesterolemia. Entonces ahí ya separamos un poquito este trabajo del resto. Ahora, vamos a tomar la velocidad, que hay una condición de deslizamiento. Esto quiere decir que dentro de nuestro tubo, en la pared interior de nuestro tubo, nuestro capilar, más bien dicho, pues va a haber una velocidad definida por alguna ecuación que vamos ahorita a hablar de ella. Y finalmente vamos a introducir la perturbación del flujo pulsátil. Entonces ya estamos utilizando trifecta para poder definir o sacar del grupo este trabajo y hacerlo pues un poco más relevante. Bien, entonces hablemos a grandes rasgos de la hipercolesterolemia y por qué es interesante abordarlo en este estudio. La hipercolesterolemia es una condición en la cual 43.6% de las personas mayores de 20 años tienen prevalencia de colesterol alto mayor a 200 miligramos por decilitro. Esto en el año 2006. En el año 2007, que es el año más reciente para el cual encontré estudios, el estudio Carmela, ya se reporta una prevalencia del 50.5% en mayores de 20 años. Entonces, sin duda, esto es un problema de salud. Digo, nosotros no somos médicos, pero es interesante abordar, ya que la radiología es una rama multidisciplinaria. Entonces es muy interesante poder tratar este tipo de desórdenes y ver en qué manera está afectando al flujo. La condición de hipercolesterolemia está definida como el exceso de lipoproteínas de baja densidad. Cuando hay lipoproteínas de baja densidad en nuestro torrente sanguíneo, el calcio sirve como un puente, entonces empieza a depositarse en la pared de la vena o de la arteria. ¿Y qué va a generar esto? Pues va a haber una reducción en el área, y esto se va a ver traducido en factores de fricción más altos, en que el pulso del corazón ya no va a ser tan regular, entonces va a buscar una manera de entregar este caudal que tiene que repartir por todo el cuerpo
tal vez cambiando su frecuencia de flujo. En este punto no lo sabemos y se verá más adelante en este estudio. Entonces, bueno, recordando un poco de qué es fluido newtoniano y no newtoniano, el fluido newtoniano es un fluido en el cual al aplicar yo deformación sobre él, una fuerza que deforma el fluido, la viscosidad se mantendrá constante. Por el contrario, el fluido no newtoniano es aquel al que yo le doy un esfuerzo de deformación y entonces ahí sí la viscosidad va a tener cierta variación. Sabemos que hay una gran cantidad de tipos de variaciones, hay bandeo, hay una gran cantidad. Así de manera general sabemos que, por ejemplo, el plástico de Bingham tiene un esfuerzo de cedencia. Entonces, yo puedo deformar este fluido, no va a pasar nada hasta que yo alcance un punto crítico y empieza a fluir, ¿no? Como es el caso de la pasta de dientes. Tenemos también por ahí los fluidos lactantes y pseudoplásticos. Para el caso particular de la sangre, la viscosidad va a variar, además de cuando yo le aplico un esfuerzo de deformación, bueno, variará respecto a su composición, por ejemplo, el porcentaje de hematocritos que la compone, la viscosidad del plasma, esta varía de paciente a paciente respecto a su estilo de vida. Por ejemplo, si tenemos una persona un poco más sedentaria, pues obviamente tendremos una sangre con diferente viscosidad a la de una persona que se ejercita continuamente. Y de nuevo recordar, no somos expertos en medicina ni mucho menos, pero son factores que parecen interesantes para abordarlos con un estudio urológico. Y bueno, vamos a iniciar con un análisis de fluido newtoniano. Es una buena primera aproximación y se hace con el fin de poder llegar a ciertas conclusiones que vamos a ir encontrando a medida que vayamos avanzando. Entonces, mencionaba al principio que este estudio ya se hace en la bibliografía de fenómenos de transporte. La única diferencia que nosotros vamos a tomar aquí es que en la pared interior de nuestro capilar va a haber un valor de velocidad. En este caso, yo tomé el deslizamiento lineal de Navier. En mi seminario anterior me hacían una pregunta de por qué tomé este deslizamiento lineal, y es porque hay mucha información de experimentos que respaldan que esta condición se cumple. Entonces, ¿qué estoy ganando con esto? Estoy ganando más simplicidad en cuanto a mis ecuaciones, o sea, es simplemente la relación del esfuerzo sobre beta, como ustedes pueden apreciar, y estoy también no estoy dejando de lado que sea una expresión bastante confiable. Entonces, iniciamos este análisis definiendo las particularidades del proceso. Son coordenadas cilíndricas, dado que es un capilar, el estado es estacionario, hay deslizamiento en la pared interna, el flujo es generado aquí por un gradiente de presión constante y es el fenómeno dominante. Esto quiere decir que aunque yo sí tengo incidencia de la gravedad sobre este sistema, no va a ser significativo respecto al gradiente de presión que yo tengo en la coordenada z. El eje θ es un eje neutro y nada más nos queda entonces definir el flujo laminar, fluido newtoniano y fluido incompresible. Este tipo de análisis se hace en fenómenos de transporte con mucha recurrencia, entonces no vamos a entrar mucho en detalle, simplemente partimos del balance de materia y con los postulados que yo di anteriormente, entonces puedo empezar a hacer más pequeña mi expresión. Obtenemos entonces una diferencial que nos indica que la velocidad de z no depende de z y va a depender de la coordenada radial. Se hace un balance de momento, igual con las acotaciones anteriores, y el fin de estos análisis es encontrar una ecuación que incluya la derivada de la velocidad respecto a r para poderla despejar de cierta manera, reordenando, y nosotros podamos integrar y encontrar ese perfil de velocidades. Entonces, para eso se hace esta aproximación. Una vez que encontramos este perfil llamado el perfil general, vamos a aplicar las condiciones límite, que en este caso es que cuando r es igual a 0, o sea, en el centro del capilar, mi velocidad va a ser máxima, y cuando r es igual a r, o sea, en la pared interior de nuestro tubo, bueno, vamos a tener este valor de la velocidad, aquí denominado U subíndice W, que está descrito por la ecuación del deslizamiento lineal de Navier. Se encuentran las ecuaciones, perdón, las constantes, y encontramos un perfil que ya nos describe este experimento en particular. Y bueno, se hace, una vez que uno encuentra el perfil de velocidad, se alimenta a las definiciones, por ejemplo, la de caudal, que es la doble integral respecto al área de flujo. Encontramos el caudal volumétrico, también podemos encontrar el caudal másico, por ejemplo,
Y la velocidad media también es simplemente satisfacer estas definiciones matemáticas. Y son integrales que pues son analíticas y la mayoría de ellas son inmediatas. Entonces no hay mayor problema. Podemos también sacar el esfuerzo cortante y lo que nos viene a interesar a nosotros en esta oportunidad, que es el factor de fricción de Darcy. Ok, ¿cuál es la diferencia entonces, o qué es lo que encontramos al comparar la condición con deslizamiento y sin deslizamiento? Que nuestros perfiles se van a ver afectados en la suma. Por ejemplo, si ustedes ven del lado derecho en esta tabla CSD, van a encontrar que simplemente el valor de esta velocidad se suma al perfil que encontramos sin deslizamiento. Y esa es como la conclusión más importante que encontramos aquí. Obviamente nos va a servir para ir desarrollando las ecuaciones cuando metamos no newtoniano, y es un buen punto de inicio. Entonces los modelos no newtonianos son modelos que describen esta viscosidad que se ve afectada por el esfuerzo de corte, y lo que podemos rescatar de esta diapositiva es que si ustedes ven los perfiles de flujo para un perfil newtoniano, pues la parábola que se forma del perfil de velocidad es mucho más afilada que, por ejemplo, del lado derecho tenemos una solución polimérica donde se va achatando. Entonces podemos ver que al mismo esfuerzo de deformación sí hay una variación en el perfil de velocidades, siempre y cuando pues tenemos un fluido newtoniano y un no newtoniano, en este caso una solución polimérica. Y bueno, como mencionaba, existe una gran cantidad de expresiones que nos van a describir la variación de la viscosidad no newtoniana. En este momento me viene a la mente, no sé, el modelo de Bautista-Manero-Piuk, muy interesante también y complejo. Bueno, a mi punto de vista es complejo. Por ejemplo, el modelo de Carro. Y en el caso de este trabajo en particular, pues vamos a tener la ley de potencias, la ecuación de Ellis, la ecuación de Reiner-Filipov y Fantin-Tanner para tener un punto de comparación entre las ecuaciones constitutivas bajo el mismo estudio teológico, ¿no? Y bueno, aquí no me voy a detener mucho, la manera en que se procede es muy parecida. En este caso, la ley de potencia es un modelo no newtoniano, más bien modelo newtoniano generalizado, y lo único que hace es partir de la definición de la viscosidad de Newton, de la ley de viscosidad de Newton, e introducir el valor de la viscosidad no newtoniana. Entonces, se hace este arreglo matemático, se encuentra de nuevo una ecuación que contenga la derivada de la velocidad respecto a r, se despeja, se dan las condiciones límite y se encuentran las constantes para poder finalmente hallar los perfiles. Y esto es lo que se hace. En esta parte, en esta sección, lo abordé de manera analítica y encontré algo interesante. Aquí se puede ver los perfiles que encontré haciéndolo de manera analítica para la ley de potencia. También procedemos con Ellis. Ellis toma viscosidades a bajo corte y nuevamente realicé el mismo análisis y encontré los perfiles. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, si yo lo hago de manera analítica, lo que va a pasar es conforme yo vaya encontrando ecuaciones constitutivas con parámetros de ajuste más complejos, voy a terminar con un perfil mucho más extenso. Y, por ejemplo, si lo aplicamos a Fantin-Tanner, que es el modelo viscoelástico que introduce un parámetro de estiramiento y uno de relajación, podemos ver que ya se hacen mucho más grandes los perfiles que yo estoy obteniendo. Y si quisiéramos abordar analíticamente a Reiner-Filipov, toparíamos con pared, porque es muy complejo hacer la resolución analítica de este modelo. Entonces es por eso que llegamos a esta sección que se llama, o se denomina, el escalamiento de las ecuaciones. Y aprovecho también para definir la metodología que se va a utilizar para encontrar los factores de fricción. Entonces, el escalamiento de ecuaciones es una técnica que se utiliza cuando tienes tú una ecuación muy grande que depende de muchas variables y consiste en generar grupos adimensionales que me permitan obtener una expresión mucho más simple, y a la hora de integrar o de derivar, según sea el caso, yo pueda encontrar una solución de manera mucho más fácil. Lo único que hay que cuidar con este método es que hay que tener similitud simétrica. Esto es que las dimensiones permanecen iguales cuando uno escala de un sistema de menor tamaño a uno de mayor tamaño, y la similitud dinámica. Esto quiere decir que los grupos adimensionales que yo defina para mi sistema a pequeña escala van a ser aplicables al de gran escala.
Y estas variables que yo voy a agrupar van a ser las variables, se me fue el nombre, las variables características del sistema. Una disculpa. Y bueno, aprovechamos para definir la metodología. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a escalar nuestros perfiles y lo que vamos a encontrar van a ser expresiones un poco más simples, ya sin dimensiones, y vamos a encontrar el perfil de velocidad, el caudal volumétrico, la fluidez aparente, y después vamos a buscar una relación del factor de fricción con alguno de estos perfiles para poderlo definir. Ya que tengamos una relación del factor de fricción, entonces sí ya introducimos la perturbación del flujo pulsátil. Entonces, bueno, aquí les hablaba mucho de Reiner-Filipov, es en el que me voy a detener un poco más. Ya para los demás modelos, pues simplemente sigue la misma metodología. Tenemos la ecuación de Reiner-Filipov en la esquina superior izquierda de su pantalla y podemos ver que está en función del esfuerzo, de las viscosidades a alto y bajo corte, pero como les decía, analíticamente es un poco más complejo. Entonces, si yo lo paso a utilizar como en términos de la fluidez, conforme vaya avanzando puedo definir una fluidez reducida con la fluidez a alto y bajo corte. También sabemos que usualmente cuando se hace un análisis en un capilar terminamos con una relación de longitudes. En este caso yo la denominé Z, que es N minúscula sobre R mayúscula, donde R es el radio mayor. Y una vez que se van ordenando las cosas por sí mismas, de hecho es nada más realizar la suma de fracciones del denominador de nuestra expresión, solita sale la variable de velocidad adimensional. Y estas variables que vamos generando nos van a ayudar para seguir con el análisis. Entonces, de nuevo, el objetivo es encontrar esta expresión que contenga una derivada donde yo pueda encontrar el perfil de velocidades, encuentro el valor de la constante. En este caso, solo necesito una condición que me dice que en el radio, o sea, cuando la relación de R sobre R es igual a 1, entonces va a haber un valor de velocidad. En este caso yo lo definí como V subíndice W estrella. Eso quiere decir que es una velocidad en la pared adimensional. En la siguiente diapositiva me parece que la defino. Sí, aquí está. Donde se multiplica la relación de esfuerzos, o el esfuerzo reducido por una beta dimensional. Y asimismo, con ayuda de las variables que nosotros vamos definiendo, podemos encontrar una expresión adimensional para el caudal. Entonces, lo único que queda es meter el perfil que se encuentra en el análisis, integrar, y vamos a ir encontrando estos perfiles. Para la fluidez aparente, pues bueno, nos podemos valer de aquí de la ecuación denominada 1, que nos dice que la fluidez aparente reducida va a ser la relación del caudal no newtoniano, la que acabamos de encontrar, sobre el caudal newtoniano. ¿Qué nos queda? Pues definir el caudal newtoniano. Aquí se define en la esquina superior izquierda, y haciendo un par de arreglos con las variables que yo tengo propias del modelo de Reiner-Filipov, puedo encontrar que el caudal newtoniano simplemente es la multiplicación de pi por mi relación de esfuerzo sobre esfuerzo reducido sobre 4. Entonces, ¿qué queda? Pues sustituimos, encontramos el valor de la fluidez aparente, y esto, ¿con qué fin? Con el fin de relacionarlo con el factor de fricción. En la esquina superior derecha podemos ver la definición que habíamos estado utilizando para el factor de fricción, donde es una relación del esfuerzo en la pared sobre el medio de ρ por la velocidad media al cuadrado. Aquí el truco está en pasar esto a términos del número de Reynolds. Si ponemos atención a la ecuación, vemos que está ρ, que está la velocidad, que está d, y que esta relación es la viscosidad. Entonces ahí está el número de Reynolds. A partir de este punto, lo único que hay que hacer es álgebra, y llegamos a la expresión de hasta abajo, donde el factor de fricción es el factor de fricción newtoniano por la relación de la fluidez alto corte por la fluidez aparente y la relación de las velocidades medias. Entonces, ¿qué podemos rescatar de aquí? Que todo va a tener que ver con esta relación de la fluidez aparente entre la fluidez alto corte. Entonces, si yo ya calculé
la fluidez aparente, lo único que me queda es escalar la fluidez a corte infinito y hacer esa relación. Entonces, aquí al final podemos ver la ecuación número 3. Esta es la parte más importante de todo este análisis, porque ya nada más yo me voy a valer de, ok, necesito encontrar mi fluidez aparente y después relacionarla con una fluidez en este caso a alto corte. En el caso de Fantin, Tanner y Ellis, como no tienen esta variable, lo que se hace es usar la fluidez, su índice cero, que es la fluidez a bajo corte. Entonces ya encontramos esta relación del factor de fricción, ya simplemente nos falta introducir la perturbación pulsátil. Pero, sin embargo, aquí les muestro un resumen pequeño. Aquí por cuestiones de espacio, donde aparece la relación de los factores de fricción, no puse toda la expresión, eso ya lo dejaré para cuando lo meta a las simulaciones. Sin embargo, pues ya ustedes tuvieron la oportunidad de ver a qué me refiero cuando pongo la relación de las fluideces. ¿Y por qué se elevan al cuadrado? Pues porque a la hora de sustituir la ecuación 2 en la relación de los esfuerzos, pues esto, por la regla de la división de fracciones, pues se hace cuadrado esta expresión. Entonces, bueno, aquí tenemos un pequeño resumen de Reiner-Filipov. Para el caso de Ellis, se pueden ver las variables adimensionales que se definen. Igualmente, la variable adimensional de la velocidad queda definida automáticamente. Lo único que queda es lo mismo que se ha venido haciendo. Se muestra una tabla de los perfiles que se encontraron y bueno, podemos ver que fue un poco más sencillo que hacerlo dimensional. Y Fantin Tanner, pues mucho más sencillo. De hecho, este es en el que más se nota cómo se va reduciendo esta expresión una vez que se ha escalado la ecuación. Entonces, como mencionaba, lo único que nos queda es hablar del flujo pulsátil y la teoría de la perturbación. Y esto, pues, ¿por qué se aborda de esta manera? Bueno, el corazón es una máquina impresionantemente compleja y muy impresionante. Si nosotros quisiéramos caracterizar la amplitud de la onda que genera cada pulso en una serie de momentos, en un tiempo determinado, lo que vamos a encontrar es que esta amplitud, a pesar de que es la misma máquina biológica que está generándolo, no es igual. O sea, va a variar va pasando el tiempo. Y esto no se puede estudiar así nada más. Entonces tenemos que definir una ecuación, pero con un carácter estocástico. Esto quiere decir, de hecho la palabra lo define, un parámetro estocástico es algo que tiene un tratamiento estadístico. Entonces nosotros podemos normalizar esa amplitud en este caso y analizarlo de una manera aproximada. Digo, no va a ser exactamente igual, pero sí hay métodos que nos permiten encontrar expresiones muy aproximadas a la realidad, y es lo que se hace en esta sección. Podemos ver en la esquina superior derecha marcado con rojo el esfuerzo con un parámetro de pequeñez, en este caso la letra epsilon. Este parámetro de pequeñez también en alguna bibliografía se le llama el parámetro perturbativo. Esto nos interesa porque como había dicho, queremos tomar el promedio de todas estas amplitudes y poderlas analizar desde este punto de vista estocástico. Si lo definimos respecto a la pared, vamos a encontrar la segunda ecuación, la marcada en amarillo, en la cual nos dice que el esfuerzo en la pared, que depende del tiempo, va a ser igual al esfuerzo en la pared por 1 más el parámetro de pequeñez por una función n de t. Una disculpa. Entonces, ¿qué nos queda? Si hemos estado trabajando en términos de la fluidez, tenemos que encontrar una función de la fluidez que vaya cambiando con el tiempo. Entonces, hay un método denominado el método de perturbación, que nos dice que tenemos que expandirlo en series. Entonces, esta serie de hecho viene propuesta en el libro que consulté, y finalmente se toma esta ecuación, se expande a orden cero
a orden 1, a orden 2, y vemos que ahí aparece una O, el parámetro perturbativo elevado al cubo. ¿Y esto por qué es? Porque al ser este un parámetro de pequeñez, conforme yo vaya potenciando, esta cantidad se hace más y más y más pequeña. Y yo podría seguir infinito hasta donde yo quisiera, y esta perturbación pues es un número mucho más pequeño. Entonces conviene nada más poner después del segundo término que va a ser algo del orden de, el parámetro perturbativo al cubo. Entonces, ¿qué sigue? Esto que acabamos de encontrar lo vamos a expandir con una serie de Taylor. Si ustedes miran la ecuación que está en medio de la diapositiva, se van a poder dar cuenta que lo único que pasó es que aplicamos la definición de la serie de Taylor y ya. Solo la única diferencia es que aquí se pone una condición en la cual, si pueden ver, definimos que el esfuerzo en la pared, que depende del tiempo, va a atender al esfuerzo en la pared sin perturbación. ¿Esto por qué es? Porque la perturbación del pulso es muy, muy pequeñito. Entonces, por eso es que se toma esa condición. Una vez que nosotros decidimos dónde vamos a parar, en este caso nosotros paramos en el primer orden de la serie de Taylor, pues ya podemos igualar, en este caso, se iguala al orden 0 de ya la ecuación analizada con la serie de Taylor, con el orden 0 de la expansión que se propuso, y el orden 1 que se obtuvo con la serie de Taylor, con el orden 1 de la serie de expansión que se propuso al principio. Entonces, lo que resta es hacer una aproximación a estas expresiones. Aquí aparecen que la fluidez respecto al esfuerzo en la pared pues va a ser igual a la fluidez aparente, es lo único que cambia, y también hacemos una aproximación a esta derivada. Entonces ya tenemos las perturbaciones a orden 0 y a orden 1. ¿Qué podemos notar aquí? Que estas perturbaciones ya están en función de la relación de las fluideces. Y si recordamos, cuando estábamos encontrando los factores de fricción, o sea, la relación de los factores de fricción, justamente nos valíamos de esta relación para encontrarlos. Entonces, ¿qué queda? Lo único que falta aquí es amalgamar todo esto que hemos estado trabajando. Entonces, se hace en la siguiente diapositiva. Y aquí, esta es la parte más importante del trabajo, lo que nos va a permitir poder simular los esfuerzos. Quiere decir que esta relación de esfuerzos va a estar dada por la relación de las fluideces que encontramos con el método de perturbación. Ya nada más es introducir esa expresión en esta ecuación de la relación de los factores, y a orden 0 y a orden 1. Por ahí se me olvidó mencionar por qué nos detenemos en orden 1, y es que cuando se usa el método de perturbación, con los dos primeros términos es más que suficiente para poderlo caracterizar. O sea, no es necesario irse tan allá, precisamente por lo que comentaba de que se hace mucho más pequeña la aportación de los términos que siguen a partir del segundo grado. Entonces, pues, hasta este punto de mi tesis es donde estoy. Estoy buscando empezar lo antes posible con las simulaciones en Wolfram Matemática, y ya que tengo estas ecuaciones, lo único que hago es, o sea, la reología va a entrar en meter la relación de las fluideces que yo encontré para cada ecuación constitutiva en esta relación de los factores de fricción. Entonces, pues yo me encuentro aquí en esta parte de la estructura que habíamos puesto al principio. Y pues hablemos un poco de las aplicaciones futuras. Claro que sí. La reología es, como bien decía, una rama multidisciplinaria. Entonces no solo se puede aplicar aquí a la hemorreología, sino que hay un sinfín de áreas a las que puede ser aplicadas. En este caso, pues el área de polímeros, las pinturas, área alimenticia, industria alimenticia, industria petroquímica. O sea, hay una gran área de aplicación para análisis reológicos de este tipo. Con un flujo pulsátil tal vez no a escala industrial, pero sí es importante empezar a verlo, ¿no? Entonces, aquí se ven algunos de los ejemplos, el diseño de bombas, también el equipo médico, que un estudio de este tipo podría generar a lo mejor
algún dato importante para un diseño de equipo médico, como puede ser una bomba extracorpórea o sistemas de flujo en general. Entonces, pues este es mi avance hasta ahora. Sé que tal vez puede ser un poco engorroso, pero no encontré otra manera de explicarlo sin tener las gráficas. Y es que también necesito empezar a ver lo de los datos de diferentes pacientes y demás. Entonces, por ahí, si se hizo engorroso, una disculpa, pero es la manera que encontré para poderlo explicar. Y pues, por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención y por su paciencia. Y gracias, Daniel, por tu exposición. Vamos a pasar a la sección de preguntas, comentarios, dudas y críticas. Como Daniel, pues en un futuro va a presentar su examen de licenciatura, pues también críticas sobre su presentación le pueden hacer o dudas que hayan tenido. Aquí voy a aprovechar para hacer una aclaración. Generalmente me espero al final, pero ahora voy a preferir hacer la aclaración de una vez. Entonces, Daniel, pues me pareció bien tu presentación. Vi que ya pusiste la diapositiva de antecedentes, pero ahí sí quisiera hacer una aclaración. ¿La puedes poner, por favor? Sí, claro que sí. Les pedimos que así como el doctor Herrera, si quieren participar, levanten su mano. Ahorita le cedemos la palabra Aquí al está. doctor Edson. Sí, mira, Daniel, aquí hay un error en cómo citas los artículos y me parece muy importante aclararlo. En el Sí. primer artículo das la apariencia de que solamente hicimos ese artículo entre Leonardo, que fue el estudiante de doctorado, y yo, lo cual es totalmente falso, ¿no? Sí. Ahí hay muchos autores, muchos coautores, entre ellos el doctor Luis, que está aquí en esta presentación, y me parece pues una falta de respeto no mencionarlos a todos, porque faltan ahí. Yo lo que te recomiendo cuando pongas una referencia, si son muchos autores, pues nada más pone el primer autor y se pone la palabra latina et al, ¿no? Si son muchos, Sí. pero no se cita así, porque ahí estás diciendo que solamente son dos autores. Y del tercero también, parece que ese artículo solo lo hubiera hecho entre el doctor Edson y yo, lo cual también es falso, porque ahí participan muchos más coautores y entre ellos el doctor Luis. Entonces, esa forma de referenciar está incorrecta. Yo te sugiero y dos diapositivas adelante lo haces bien, solo se pone el primer autor y si faltan Okay. muchos, pues se pone la palabra et al. ¿De acuerdo? Okay. Sí, sí. Voy a Okay. aprovechar para hacerte una pregunta. Cuando pusiste el perfil de velocidades, Sí. un ejemplo que pusiste ahí. ¿Este? No, el dibujito del perfil de velocidades. Cuando lo Ah, ok, sí, pusiste, sí. Para los no newtonianos, aquí. no. Ujú. Bueno, ahí digamos que del lado izquierdo pues tienes el perfil para cuando el fluido es newtoniano, que es una parábola. Sí, sí. Y las desviaciones vienen cuando el fluido es no newtoniano, pero hay dos clases principales de no newtonianos, los adelgazantes y Sí. los espesantes. ¿Me podrías decir cómo cambia el perfil en cada caso? Sí, en los adelgazantes, la parábola se hace más puntiaguda y en los engrosantes se va achatando a medida de qué tan engrosante sea. Entonces, como que entorpece el flujo y se hace más chatita la parábola. Ok, entonces este que estás mostrando, ¿qué sería? Este es engrosante. Ok, y los líquidos poliméricos generalmente, ¿qué característica tienen? ¿Son engrosantes o adelgazantes? Son engrosantes, me parece. No, son adelgazantes. Ah, son Ahí sí me adelgazantes. gustaría que revisaras, ¿no? Por eso me saltó la duda. Ah, sí, sí. Y la última que te voy a preguntar es que, Sí, bueno, son. mencionas los modelos, diferentes modelos que hay. Sí. No sé si está ahí, mira. Y digamos que para alguien que no conoce nada de modelos, porque en los antecedentes mencionas que se usó el Bautista Manero Puig, Sí. y tú vas a usar estos, ¿qué ventajas o desventajas o qué diferencia estos modelos ahí? Me gustaría que
lo comentara rápidamente, ¿no? Para que alguien que no conozca de modelos, pues sepa que Sí. por qué usar todos eso, ¿no? Cada modelo tiene sus parámetros de ajuste y cubre la curva reológica en cierta medida. Sí, es importante por ahí poner cuáles son las diferencias y creo que también sería interesante poner algunas grafiquitas. En el caso de aquí los que usé fue para tener varias, o sea, tomar varias áreas de la curva reológica. Por ejemplo, Rainer Filipov, que la toma casi toda, y Fantin Tanner, que solo toma la parte viscoelástica. Y bueno, no estoy muy metido en otros modelos, pero sé que conforme vayas cambiando los parámetros de ajuste y la ecuación constitutiva vas a tener una curva reológica, pues, digamos, tomando ciertas partes de esta, ¿no? O una fracción, o puede ser más a gran escala. Pues ahí la diferencia de cada ecuación constitutiva. Bueno, sí, me gustaría que añadieras por ahí alguna lámina de ventajas y desventajas para darnos una mejor idea. Pues Okay. bueno, gracias, te felicito Muchas por gracias a tu usted. presentación y está levantando la mano el doctor Edson, adelante. Sí, primero que nada, felicidades, Daniel, me gustó mucho la presentación en el sentido de que siempre es bueno exponerte, siempre va a Sí. ser muy bueno exponerte. Te vi nervioso y eso me encantó, porque así debe de ser, o sea, en todas las partes. Y otra de las cuestiones que nos estamos enfrentando todos, como dice el doctor Fausto y todos los compañeros, es esta modalidad de no ver a las personas, no tenemos las caras, estamos hablando, no sabemos cuándo hacer las pausas, cuándo no. Es toda una habilidad que vamos a aprender en esta nueva realidad que le dicen así, pero que simplemente va a venir la vacuna y nos vamos a ir a comer tacos otra vez igual. Vamos a estar todos ahí en bola y todo eso. Pero bueno, mira, yo pienso que todas las observaciones que te hizo el doctor Fausto son correctas. Creo que Válidas. estábamos platicando ayer o antier acerca de que si esta base de tu trabajo es para un libro, y es para un libro para PYME, que vamos a hacer, yo ya te lo había comentado eso, ya tenemos mucha de esta información. Yo creo que hay que reestructurar la presentación, está todo, nada más como dice el profesor Fausto, hay que detallar cosas que se van a ver con las presentaciones. Por ejemplo, lo de citar la bibliografía me parece correcto, es como hay tantos autores, a veces yo lo hice mucho, nada más ponía los autores, por ejemplo, yo alguna vez en los artículos del doctor Octavio ponía nada más Manero, ¿no? O sea, pero habían varios, el profesor Manero. Entonces, sí es correcto lo que te dice el profesor Fausto, porque se cita de esa manera todo. Si se pone la cita et al, así como está, o sea, el primero y todo, porque es un grupo de investigadores que están en eso junto con los alumnos. Pienso que en la parte de antecedentes tenemos que hablar de una cosa muy importante, el factor de fricción, que es el punto central. Factor de fricción. Eso es lo que se van a llevar las 22 personas que nos hacen el favor de ver aquí. ¿Qué es el factor de fricción? Esa sería la primera pregunta. ¿Cómo lo defines el factor de fricción en general? En general es una medida de qué tanto están interactuando la superficie que contiene al fluido y el fluido. Ok, entonces Sí, es el cociente de dos fuerzas, una viscosa, que es el esfuerzo cosas, en la pared, y así es. otra la energía cinética, la del movimiento. Si no hay Sí, movimiento, no hay fricción fricción, entre las placas y la interfase, que sería la pared. Eso es exactamente. lo que tenemos que... ¿De qué depende el factor de fricción en un fluido newtoniano? De la viscosidad del fluido, de la rugosidad del medio por el que esté ¿Y a qué fluyendo es igual el resultado? ¿16 sobre qué? ¿Te acuerdas? el número de Reynolds, ¿verdad? Exactamente. Entonces, la pregunta que nos hacemos hoy, las 22 personas, ¿qué pasa con un fluido no newtoniano? Eso es lo que nos tienes que enseñar. Sí, ¿Cuál sería el factor de fricción para un fluido no newtoniano? Eso es lo que nos queremos llevar. Para eso seleccionamos desde los más fáciles hasta un poquito más complejos. sí. ¿Cuáles seleccionaste? Seleccionamos, bueno, sí, los más importantes, pues Fantin Tanner y Rainer Filipov, ¿no? Dámelos desde el que sigue de newtoniano hasta el último. ¿Qué sería?
Es ley de potencia. Ley de Ellis, potencia. Ley de potencia, ¿qué zona de la curva de flujo te da? ¿La zona la qué? parte newtoniana. Ley de potencia adelgazante. Ah, ok. Adelgazante, ley de Adelgazante. potencia. Ellis, ¿qué Ok. te da? Ellis, bueno, viscosidades a bajo corte. Y la ley de potencia, cubre esas dos. Ok. Reiner-Filipov, ¿qué te da? Alto y bajo corte y la Y la zona de zona transición. intermedia. Entonces, Ajá. eso es lo que te estaba pidiendo el doctor Fausto. Y de todos esos, ¿son inelásticos o elásticos? Unos son inelásticos, el elástico ya entraría Fantin-Tanner, ese es el Exacto. elástico. Entonces, tienes que hacer esa división. Para Ok. calcular el factor de fricción, voy a dividir los fluidos no newtonianos en inelásticos puros y Ok. adelgazantes con elasticidad, que es Fantin-Tanner. Ok. Eso es lo que nos tienes que decir. Y voy a calcular tres propiedades: fluidez aparente, flujo y factor de fricción. Y en eso versa lo que voy Sí, a trabajar aquí. Es sí, una metodología de cómo un estudiante va a calcular eso. Y después vamos a utilizar ese conocimiento para aplicarlo al factor de fricción pulsátil. ¿Qué hace el flujo cuando se le introduce un gradiente de presión oscilatorio o pulsátil? ¿Qué le pasa? Esa es la segunda pregunta que me tienes que contestar. ¿Aumenta o decrece? Punto. Y después vamos a, la tercera etapa de tu trabajo es utilizar datos de un fluido biológico y comprobar los factores de fricción y aplicar el conocimiento que nos estás enseñando a esa parte y describirlo en términos de ingeniería, biología y medicina. Porque acuérdate que puedes tener una vena tapada, que es una oclusión periférica, que puedes tener ahí alto colesterol, medio colesterol, todo lo que nos explicó alguna vez el doctor Luis en su presentación, es lo que queremos saber. Nosotros no sabemos nada de bioquímica. Bueno, Luis sí, Fausto sí, todas esas personas que saben mucho más que yo, sí, por supuesto. Pero nosotros desde el punto de vista de ingeniería, y usted también la debe de saber más que yo, desde el punto de vista de ingeniería, ¿qué medimos? El flujo y el gradiente de presión. Lo que controlamos en ingeniería es el flujo volumétrico y vemos el efecto en el gradiente de presión. Entonces, son esas tres etapas que vamos a trabajar. Ya te mandé el escrito. En general, lo veo bien. Yo sé que me gustó más esta presentación porque te pusiste más nervioso. Y esas son las buenas. Esas son las que hacen a uno mejorar. Yo no quiero que siempre, o sea, yo te he visto exponer y expones muy bien. Yo quiero verte, sacarte de cualquier contexto, que te ok. pruebes. Y eso es maravilloso. Te Sí, sí. felicito y vamos a Muchas trabajar. gracias. Vamos Sí, a muchas trabajar gracias. y al final siempre a la gente que le vas a dirigir una presentación, tienes que dejarle algo de conocimiento. Factor de fricción en un fluido no newtoniano es el factor newtoniano multiplicado por ¿quién? Por Por la la fluidez. relación de la fluidez aparente sobre la fluidez a alto o bajo corte, según sea el caso. Exactamente. Entonces, básicamente, con que tú tengas la fluidez, que la calcules de tu sistema, tienes cómo se comporta el factor de fricción. Es la contribución y la aplicación es a sangre, con el factor de fricción pulsátil. Para eso metes Sí, la perturbación sí, a orden cero y a primer orden. primero. A primer orden tienes el efecto del pulso. Los órdenes posteriores son efectos combinados, amplitud del pulso, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero eso es lo que tenemos que hacer. En general, pues tenía, o sea, ya tengo una cuestión de cómo vamos a distribuir la tesis, pero yo lo veo bien y vamos a trabajar. O sea, punto. No nos queda de otra más que trabajar. Ok. ¿Ok? También felicito a Ricardo que te ha estado guiando y hay que trabajar con él porque al final, Ricardo es el que te dirige, yo soy el chalán y tú y yo nos ponemos a trabajar. ¿Ok? Ok, sí, muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias, ¿eh? Te Muchas felicito, gracias. Daniel. Estoy muy Gracias. contento. Gracias. Pues agradecemos al doctor Edson por los comentarios y tiene la mano levantada Adolfo. Adelante. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos todo. Ok, Un poco más fuerte, Adolfo. Sí, un poquito. bueno, ¿sí? Sí, está bien. Sí, sí.
Bueno, pues muchas felicidades, Muchas Dani. gracias. Sabes que siempre me han gustado tus presentaciones. Y pues sí, solamente aquí unas cosillas que me molestaron un poco, ¿no? Sí, Eh, que cambias muy rápido la presentación en cuestiones, ya cuando das resultados y todo, no me dejas como que leer exactamente toda la presentación, ¿no? O sea, más que nada en las tablas comparativas o demás, ujú, sí me cambiaste la diapositiva muy rápido, ¿no? sí, Y en el flujo pulsátil, en las expansiones, sí. eh, mencionaste tenerlas a grado 2 o a segundo grado, pero después me quitas esa aportación del grado cuadrático, ¿no? Ok. Ujú. O sea, ahí como que sí me confundí. ¿Sí tomas en Sí, cuenta eso? ¿No lo tomas? sí, ves que, bueno, no sé si estés familiarizado, pero el método perturbativo, primero generas una primera expansión. Esa primera expansión fue simplemente para mostrar que se hace esa expansión, pero tú finalmente vas a decidir, cuando hagas la serie de Taylor, hasta qué grado te vas a quedar. Este, mencioné por ahí, o tal vez no, francamente lo dudo, pero el texto ¿cómo decirlo? El texto te recomienda que lo dejes nada más a primer orden. Entonces, o sea, que ese de orden cero y primer orden es suficiente para poder caracterizar la perturbación. Entonces, hice dos expansiones y una sí la dejé, ves que voy, de hecho, hasta le puse O por el parámetro perturbativo al cubo. Pero mi trabajo solo va a tomar hasta primer orden de la serie de Taylor. Entonces, sí, por ahí a lo mejor eso es lo que te causó confusión. No sé si responde un poquito a tu pregunta o Sí, entonces solo tomaste orden cero y orden uno. orden Eh, 0 y orden uno ya para la perturbación de la serie de Taylor. Bueno, y después de la serie de Taylor. entonces, ¿por qué nos muestras orden 2 en ambos casos, serie de Taylor y serie de perturbación? ¿Solamente Ok. demostrativo? Sí, solo demostrativo. Falta entonces poner en mi diapositiva que yo voy a tomar hasta orden uno, ¿no? Para que no haya esa confusión. Aquí, ¿no? Aquí. Sí, sí, exacto. Sí, 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 sí. Entonces, nada más es poner el porqué de las cosas. Ok, bueno. Y muchas gracias, Adolfo. No, a ti, felicidades otra vez y Gracias, gracias. ahí nos estamos viendo, ¿no? Sale pues. Sí, gracias, Adolfo. Pues tiene la mano levantada Irma, adelante. Adelante, Irma. Hola Daniel, ¿Qué pues primero tal? que nada muchas felicidades. Te Muchas gracias. felicito. Y como, bueno, también ahí haciendo énfasis a lo que dijo el doctor Fausto y Emilio, sí estaría conveniente que usaras el gráfico donde se muestran ahora sí que todos estos modelos para que Sí, tenga una explicación en base al gráfico. Entonces ya de ahí puedes tener una introducción de cómo va cambiando desde ley de potencia, Ellis, Reiner, y ya tu modelo que ahora que están tomando es el elástico. Eso pues te ayudaría bastante. Entiendo que estás en lo que son ya tu modelo ya en cuestión en matemáticas. Igual te van a ayudar muchísimo a tus resultados, porque pues sí, gráficamente pues da una inspección, bueno, una visión ya un poco más detallada. Y los conceptos igual sí son muy importantes porque entiendo que colocas todas las fórmulas, pero sí sería bueno empezar con una introducción más visual en cuestión a la teoría, de que haga diferencias entre los tipos de fluidos y también pues ahora sí que a cuál te vas a dedicar y el por qué te vas a dedicar, haciendo la comparativa entre los factores de fricción, tanto newtonianos y no newtonianos. Esa sería en cuestión mi percepción hacia tu diapositiva, bueno, hacia tu presentación. sí. Y pues nada, sería interesante ahí leer y revisar lo que hiciste después de Reiner, porque pues algo, como lo dijo el doctor Emilio, pues mi tesis fue similar. Sí. Entonces llegué nada más hasta Reiner y pues
ver el cambio ya a la parte elástica. Sí. ¿Vale? Pues sí, muchas gracias por tu opinión. Siempre es bueno escuchar a otros compañeros y a los doctores también para mejorar. Respecto a lo de las gráficas, siento que en la etapa en la que estoy, pues sí, no puedo poner mucho eso. Entonces, yo creo que hasta que ya tenga mis gráficas ya podré explicar mejor y ya podré reducir la carga en cuanto a las ecuaciones. Pero sí, muchísimas gracias, lo voy a tomar muy en cuenta. Y gracias, Irma. Y está Ricardo levantando la mano. Adelante, Ricardo. Adelante, adelante. Gracias, perfecto. Hola, Dani. Hola. Pues bueno, ya primeramente lo más importante, ¿no? Felicitarte por el trabajo que estás haciendo. Ya mucho de lo que te han dicho es lo que te quería comentar. Entonces no voy a ahondar mucho. Solamente, por ejemplo, sí decirte que hace falta un poco más de introducción, como mencionaba Irma. Un poco de antecedentes sobre los resultados que obtuvo, por ejemplo, Irma en su tesis, que fue similar. También otra cosa es que creo que, bueno, esa es mi opinión, estás poniendo muchas ecuaciones. Entonces, debes de poner así las más importantes y señalar qué es lo que se hace y ya. Porque, bueno, eso te lo había comentado la vez pasada, es muy tedioso ver tantas y ya no sabes ni dónde van o dónde se introducen, ¿no? Sí. También mencionabas que los números adimensionales es para hacer más fácil los cálculos, los análisis. No siempre es así, sino que te dan información física de lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, en tus ecuaciones la phi reducida, ¿no? ¿Qué información te está dando? Es que tengo varias phi reducidas. Bueno, de hecho en cualquiera. Bueno, la facilidad de flujo, ¿no? Que tiene. Exactamente. Te dice si un fluido es adelgazante o engrosante, ¿no? Sí. Entonces te da información física del sistema que estás manejando. Okay. Bueno, en general eso, vamos a seguir trabajando ya con el pulso, metiendo el pulso para ver el efecto, ya que la próxima ya no, a lo mejor ya no nos presentes todo esto, nada más lo pones como antecedente de tus presentaciones anteriores y nos enfocamos solamente en el avance y lo que llevamos, ¿no? Que es lo del pulso, las gráficas, para que sea más, porque ahí sí le vas a dar más importancia a la explicación de cuáles son tus resultados que obtuviste, ¿no? Ya esperemos la próxima presentación, ya casi terminado esto. Vamos a estar trabajando con el doctor para presentar ya los resultados finales y sí, tener bien en mente qué partes del newtoniano, después no newtonianos inelásticos y la contribución o bueno, el efecto que estás metiendo ahora es que estás proponiéndolo para un fluido también que presenta elasticidad, que es el Fatien-Tanner, ¿no? Y una cosita más. Bueno, esto estás presentando una metodología, ¿no? Para el cálculo de factores de fricción. Tú específicamente lo estás metiendo para sangre. Gracias. Pero en tu última, bueno, si puedes poner tu última lámina, Sí. la diapositiva, ahí donde viene las aplicaciones. Okay. Hay. Por ejemplo, en sistemas de flujo, ¿no? O sea, ¿esto en qué beneficiaría o cómo estarías ayudando a la industria o en sistemas de flujo o ingenieril esta metodología, ¿no? O sea, ¿en qué les ayuda a ellos o qué problema hay actualmente en esos sistemas de flujo que mencionas? Pues es una manera de encontrar el factor de fricción si, bueno, sabemos que la mayoría de los fluidos en la industria son no newtonianos, ¿no? Exactamente. Hay veces que van a estar trabajando con, no sé, polímeros, emulsiones poliméricas o cosas así. Entonces, yo creo que esta metodología podría ser aplicable a algunas de estas ramas que tienen fluidos más complejos, ¿no? Exactamente. Entonces, fíjate,
¿qué pasa con los sistemas de flujo actuales? Están sobredimensionados, ¿no? O sea, hay un consumo excesivo de energía, entonces una aplicación ya, como tú lo mencionas, futura es, bueno, la reducción de costos de energía en sistemas de bombeo para fluidos no newtonianos. ¿Sí? Sí, sí, podría ser muy interesante. ¿Sí? Y bueno, ese es todo lo que te quería comentar. Vamos a seguir trabajando Claro que sí. junto con el doctor Edson para ya terminar esto y ver lo siguiente, ¿no? Sí, sí. Ok. Muchas gracias. ¿Sí? De verdad. Felicidades, Dani. Y la carta. La carta. Sí, gracias Ricardo. Pues no sé si alguien más quiera comentar, preguntar. Aquí está el doctor Luis Medina, está levantando la mano. Adelante. Sí, pues, está muy interesante el trabajo, Daniel, pero me gustaría, si estás hablando que es un estudio urológico asociados al pulso, que tengan hipercolesterolemia, Sí. como dijo por ahí un compañero, que debes definir qué tipo de fluido vas a manejar. O sea, si son personas con alto nivel de colesterol, pues necesitas saber qué niveles de colesterol vas a manejar. Así, por ejemplo, en el trabajo que hizo Leonardo y el grupo, Edson y Fausto, el paper que se publicó fueron con alto, bajo y medio nivel de colesterol. Entonces, ¿qué tipo de, tienes que ir más o menos viendo qué tipo de curvas de flujo vas a tener para esos pacientes? No sé si Sí. ya los has visto por ahí. Y el factor de fricción que tú mencionas asociados al pulso, por ejemplo, a ti te serviría un poco lo que dijo el profesor Ricardo, para el diseño de válvulas cardíacas. Ujú. ¿En qué? Ah, ok, perdón. Pues sabemos que el contacto del fluido con la superficie de la válvula pues va a generar, conforme vaya pasando el tiempo va a generar un desgaste, ¿no? Entonces tal vez ahí se pueda como que aplicar como una medición estándar de los factores de fricción e ir viendo cómo va cambiando el flujo con este desgaste. No estoy muy seguro, sería bueno revisarlo, eh, porque sí, es lo que se me Sí, ocurre en porque este lo que momento. tú mencionas ahí, que te comentó el profesor Ricardo, al final lo dejas muy abierto a las aplicaciones futuras y pues sí tiene mucha aplicación en factores de fricción, en tuberías, en tanques de mezclado, en diseño de, en este caso, en cuestiones médicas de válvulas cardíacas o inclusive, no sé, en bombas, ¿ok? Entonces sí sería bueno que tuvieras por ahí algunos ejemplos y más y sobre todo su trabajo está enfocado a este tipo de condición de hipercolesterolemia, entonces enfocado a cuestiones biológicas, ¿cómo sería implementación de, no sé, por ejemplo, una vena cuando tiene un paciente eh, obstrucción, que le ponen por ahí un stent, Claro. entonces, ¿de qué manera te serviría este estudio? ¿Ok? Okay. Entonces, sería bueno que, por ejemplo, también en el corazón, pero tú, no sé si has considerado el pulso del corazón sistólico y diastólico, salida y entrada, algo así, cómo va a beneficiar este estudio para personas que tienen alto nivel de colesterol. Entonces, sí te falta un poco más de introducción, Sí. explicar más las ecuaciones, Sí. pero no tanto que se vuelva un poco cansado, sino llegamos a esta ecuación después de haber utilizado, no sé, ahí Ujú, el factor de fricción, por ejemplo, que tú tienes 16 entre Reynolds, ujú, normal como tú lo definiste ahorita con el doctor ujú. Edson, ¿dónde va a pegarte en el Reynolds? ¿Okay? ¿Y cuál es el Reynolds, por ejemplo, para una persona, se supone, que tú conoces, el régimen de flujo para una persona normal, o para una persona que tiene una condición de trastorno metabólico, como es este tipo? Correcto, Okay. correcto. Muy Ok. bien, muy bien. No, Muy muy bien. interesante, muchas gracias. Felicidades. Sí, sí, muy bien. Gracias. Gracias, Luis. Gracias. Y gracias, doctor Luis. Gracias. Daniel, te comentan en el chat Sí. de parte de Leticia Adriana Guerrero Herrera que es muy buen trabajo, pero dice que ella apenas está entendiendo este tipo de estudios, entonces te recomiendo especificar para qué sirven, tener un poco más de seguridad
que vayas un poco más lento para que puedas dar a entender bien el punto al que quieres llegar y en general está súper bien. Para que lo tomes en cuenta, Daniel. Se va a tomar en cuenta. Muchas gracias, Leticia. Gracias, Leticia. Y está levantando la mano el doctor Edson. Nuevamente, adelante. Sí, perdón, nada más para agradecerle a todos, o sea, bueno, de mi parte por todos los comentarios también. Ahorita me gustó mucho lo de Luis. Fíjate que eso, el doctor Luis nos ha comentado mucho. Cuando yo di el curso ahorita, tuve que entrar 2 días por que lo estaba dando Ricardo, en el curso que dio el grupo. Eso fue un comentario que me hizo el doctor Luis acerca de especificar bien el tipo de condiciones del colesterol, o sea, de la sangre, con qué tipo de paciente, la bioquímica, tratar de poner bien en contexto cuál es la diferencia entre una persona con bajo y alto colesterol. Eso ya me lo había recomendado el doctor Luis. Entonces creo que vale la pena dentro de la aplicación que vas a sacar, porque lo que comentó Irma es muy importante. O sea, lo que trabajamos con Irma fue en fluidos puramente inelásticos. Lo que tú vas a incorporar es la parte del factor de deslizamiento, el coeficiente de deslizamiento, y la parte del fluido adelgazante y elástico, que es el de Fantien. Y tenemos que poner muy bien esa parte y la aplicación debe estar muy clara, es decir, no ponerlo en términos tan general, sino que esta aplicación es por esto y, por ejemplo, sirve en microdispositivos. Cuando te inyecta una persona que está en una enfermedad, te ponen un catéter y te inyectan por ahí los fluidos, todo eso. Entonces, ese es un microdispositivo que te inyecta el fluido para que tu cuerpo no se desgaste. Entonces, ahí los factores de fricción son importantes porque son sales electrolíticas y ahí hay un sistema de flujo electrosmótico, flujo en un campo, etcétera. Entonces, ese tipo de cuestiones hay que argumentarlas mejor. Y lo de la sangre, tenemos que poner una línea comparativa, menos colesterol, más colesterol. O sea, creo que sí valdría una pequeña sección donde estas son las consideraciones y esto es lo que vamos a aplicar. Y qué tipo de, como dice Luis, qué tipo de factor de fricción, porque hay un factor, no hay un solo factor de fricción, hay varios factores de fricción. Vamos a reducir el número de diapositivas, pero hacerlo muy central y muy bien dirigido en esa cuestión, pero se tiene todo el material. Pero agradezco mucho todos sus comentarios. También lo que te dice Leticia es correctísimo. Sí. Vaya, o sea, cuando uno se expone a este tipo de cuestiones es cuando te das cuenta de que tienes que desarrollar otras habilidades y estoy muy contento, ¿no? Porque lo hiciste y pues ya vamos a empezar a trabajar muy fuerte ahorita que están todos por acá, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Eso sería todo. Gracias. Y yo les agradezco a todos sus comentarios y desde luego se tomará en cuenta para mejorar este trabajo. Y muchas gracias a todos. No sé si haya algún comentario para cerrar, alguna participación. Si no es así, pues les agradecemos su participación y les reiteramos que todos los viernes estamos teniendo estos seminarios al mediodía. Los invitamos. La siguiente semana va a estar Adolfo, otro alumno del grupo. Y pues les agradecemos nuevamente. Sí, sí, perdón, Luis, adelante. Bueno, primero felicitarte, Daniel, buen trabajo. Has mejorado mucho en comparación a tus otras exposiciones. En lo personal me parece adecuada tu presentación en cuanto a imágenes, información y tal. Sin embargo, coincido en que debes de condensar un poquito más la información. Yo, por ejemplo, te recomiendo que hagas un diagrama de flujo en tu presentación donde indiques los procedimientos, ya sea cálculo de BZ, derivado de BZ, etcétera. Exacto. Y así, bueno, pues ya puedes quitar varias ecuaciones, ¿no? Sí. Y bueno, las observaciones que yo te puedo dar en tu presentación es que hay errores de dedo. Por ejemplo, la expresión que tienes para gamma punto igual a raíz de un medio por tensor de rapidez de deformación, doble contracción, ¿no? Creo que ya te habíamos mencionado eso en anteriores exposiciones, que hay que diferenciar entre tensor y escalar, ¿no? Porque... con negritas. Exactamente, sí. Cierto. Con las rayas, como sea, pero exactamente. Porque así como está, parece una ecuación no lineal, ¿verdad? Entonces, para evitar esa confusión, bueno, pues hacer tensor el gamma punto.
También tengo una pregunta en relación a cuando tú das la función estocástica que depende del tiempo, das la expresión para sigma ZR. Esa expresión sale de la ecuación de balance de momento. Sin embargo, ya se está considerando que el gradiente de presión depende del tiempo, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué de la ecuación de balance no está presente la derivada de la velocidad con respecto al tiempo? Porque ahí ya estás considerando una función temporal, ¿verdad? Porque el flujo pulsátil va variando respecto al tiempo. Habíamos hablado de las amplitudes. Y en el caso que hablábamos del fluido newtoniano, el gradiente de presión ahí es constante. Bueno, se considera constante. Entonces, por eso es que aquí entra la parte temporal, porque va variando el pulso. O sea, la perturbación del pulso no siempre es la misma respecto al tiempo. Sí, precisamente ahí nace mi confusión, porque, bueno, si ya estás considerando que el gradiente de presión depende del tiempo, yo pensaría que la velocidad, el perfil de velocidades, también tendrían que depender del tiempo, ¿verdad? Pero bueno, yo lo que yo me imagino es que, bueno, esas perturbaciones del gradiente de presión son tan pequeñas que, bueno, para fines prácticos el perfil de velocidades no se ve afectado, ¿verdad? Por eso la derivada de velocidad con respecto al tiempo, pues es aproximadamente cero. Okay. Y bueno, también hay otros errorcillos. Por ejemplo, tienes función viscosidad aparente. Si no mal recuerdo, debe de ser función viscosidad adimensional aparente, ¿verdad? Me parece que están 2 diapositivas de ahí. Si le puedes cambiar, por favor. Ahí, mira, por ejemplo, ahí en tu tablita debería ser función viscosidad aparente. Ponerle el asterisco. ¿Verdad? El asterisco. Sí. Perfecto. Eso es, pues sí, error de que lo pegué y ya se me pasó a hacerlo, pero sí hay que arreglarlo. Sí, porque de lo contrario, la expresión del lado derecho, pues no dan las unidades, ¿no? Para empezar. Sí. Y bueno, otra pregunta. Según tu expresión para el factor de fricción, que es factor de fricción entre el equivalente newtoniano, factor de fricción newtoniano, tengo entendido que la viscosidad aparente depende del radio, ¿verdad? Del radio de la tubería. Entonces tendríamos un factor de fricción para fluidos no newtonianos que depende de la posición. Que depende de la posición. Exacto. Porque ahí tienes metida la viscosidad aparente, ¿no? Sí. Entonces eso me parece interesante porque... No lo había visto así. Porque bueno, el factor de fricción está en función del esfuerzo que se da en la pared, ¿verdad? Pero al tener la viscosidad aparente metida, pues también depende de la posición. Sin embargo, tú hiciste una aproximación, que es a lo siguiente que voy, que tú aproximas tu flujo sanguíneo de las venas de un flujo no homogéneo a un flujo homogéneo, de tal manera que tú uses directamente la ecuación geométrica de Reiner-Filipov. Y ya por último, Daniel, te preguntaría, ¿en qué casos, en términos de la geometría de tu sistema, puedes aproximar la función viscosidad aparente con la función viscosidad geométrica? Radios muy pequeños. O sea, solo cuando tienes capilares es cuando se puede hacer esa aproximación, según tengo entendido. Sí, de hecho sí es correcto que la relación diámetro sobre longitud de tu tubería sea mucho menor a 1, ¿verdad? Sí, creo que sí, eso es muy pequeñito. Exactamente. Valdría la pena que eso lo pusieras en tu presentación. Ok, sí. Muchas gracias. Ya sería todo por mi cuenta, Daniel. Muchas gracias. No, muchas gracias. Siempre me ayuda mucho esas observaciones que me hacen. Gracias. Sí, muchas felicidades. Gracias. Gracias, Luis, por esos comentarios que le van a ayudar mucho seguramente a Daniel. Sí. Y pues nuevamente, si no hay más comentarios, pues
Los invitamos la próxima semana al seminario del viernes al mediodía. Les reitero que le toca a Adolfo y bueno, pues hasta la próxima y muchas gracias por... Ah, está el doctor Edson que quiere cerrar. Adelante. Sí, nada más para comentarle, es que me pareció muy interesante lo que dijo Luis, se desprecia la parte de la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, porque efectivamente, cuando tienes un flujo pulsátil, el esfuerzo depende del tiempo. Entonces, estrictamente, en estado estacionario, o sea, ahí hay como una confusión. Lo que estamos manejando aquí, que el número de Reynolds es muy pequeño, es decir, que los efectos inerciales, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, se desprecian. No es que sea cero, sino que es muy pequeña. Y por eso te aparece el esfuerzo en función del tiempo. Porque tienes razón, o sea, primero, estás diciendo estado estacionario, nada depende del tiempo. Y después aparece esto. No, lo que pasa es que estamos manejando estado no estacionario, pero los mecanismos inerciales son muy pequeños, de tal manera que se desprecian. ¿Ok? Sí. Es muy importante. Gracias, nada más es eso y felicidades a todos. Bueno, pues gracias a todos nuevamente y los esperamos el próximo viernes. Hasta luego.